Un preludio es aquello que precede a algo importante, a un evento importante, ya sea un recital, como por ejemplo, o también una conferencia general. Hoy vamos a ver el primer episodio de esta serie, a la cual he llamado El preludio de la segunda venida del Salvador Jesucristo. ¿Por qué muchos santos nos perdemos entre señales? Apocalipsis, Isaías, Jeremías, Mateo, y no encontramos definir en qué momento de la actualidad estamos, en qué parte de ese preludio a la segunda venida nos encontramos. Hoy vamos a hablar de los 6 versículos que yo considero pilares fundamentales en el entendimiento y análisis del preludio a la segunda venida del Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos al preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Como ya se los dije, el día de hoy inicia una serie para mí muy gratificante al momento de haberla realizado. Hoy están invitados todos cordialmente a mi hogar. Vamos a sentarnos, vamos a conversar y les voy a mostrar lo que yo he logrado comprender, entender. Vamos a analizar citas, escrituras, concordancias, parábolas, en fin, vamos a analizar muchas cosas, pero sobre todo en este episodio vamos a lograr entender por qué muchos santos nos perdemos entre escrituras y no logramos definir en qué momento estamos. En los 7 años de tribulación, o quizás en los 7 días que se menciona Daniel, o en los 7 ángeles si ya comenzaron. ¿En qué parte estamos? ¿En el séptimo sello o en el sexto sello? Todo eso va a quedar claro luego de culminar esta serie de 3 episodios que inicia hoy. Como el título de este video, al momento de usted darle clic, decía, hoy vamos a hablar sobre este preludio, estos 6 versículos que yo considero fundamentales que todo santo de los últimos días debe entender y comprender. Pero para eso, para poder entender estos 6 versículos, debemos primeramente analizar y saber en dónde están ubicados estos versículos, quién recibió esta revelación y cómo yo puedo acceder a ella como santo de los últimos días. El Apocalipsis fue escrito y recibido por Juan para todo el mundo o solamente para un grupo. Quédense para que vean y puedan encontrar respuestas a lo largo de esta presentación. Sin más preámbulos, vamos a comenzar y quiero iniciar esta presentación hablando un poco sobre el libro de Apocalipsis y lo que nos enseñó el elder Gerald Lund. Para quienes no lo conozcan, ha sido uno de los autoridades de la iglesia quien ha escrito mucho en cuanto a la segunda venida. Y él, en una de, de sus escritos que está en los manuales, de hecho, de la iglesia, en el cual se llama Ver el libro de Apocalipsis como un libro de revelación, dice que el Apocalipsis está formado por 2 palabras griegas, apo, que es una proposición que denota separación o remoción, y calicto, un verbo que significa cubrir, esconder o velar. Apocalipsis entonces significa literalmente remoción del velo. Es interesante esto porque hay muchas figuras simbólicas, muchos números también, de hecho, y vamos a hablar de números simbólicos también a lo largo de esta serie, pero literalmente, hermanos, para aquellos que se sumerjan con espíritu de oración en la revelación del Apocalipsis, van a encontrar que es una remoción del velo, es decir, se nos permite ver un poco más allá de lo que comúnmente podríamos leer en una sola pasada. En Éter 4, los versículos 15 y 16, se nos dan claves
ya vamos entrando en esto de cómo podemos entender el libro de Apocalipsis. Y dice esta escritura: he aquí cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas, fíjense esto, cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo. Sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre, con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con vuestros padres, o casa de Israel. Entonces, nos dice que antes de poder conocer estas cosas grandes y maravillosas, ensombreado en amarillo, se menciona en esta escritura de Éter que hay cosas previas que debemos hacer para entender esta revelación, para que podamos remover el velo. Y dice que primero debemos remover nuestro velo, pero ¿de qué? De incredulidad. Es decir, muchas veces en este mundo actual hemos visto cómo las grandes cadenas de televisión, de streamer, de, de, de farándula, nos ha vendido el apocalipsis como una película de acción más. Una película que llena y sustenta el morbo que como seres humanos por naturaleza tenemos de saber qué va a pasar con el fin del mundo, con los jinetes del apocalipsis y todas estas cosas. Entonces, lo primero que debemos hacer, según esta escritura, es rasgar el velo de incredulidad. Dice que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad, es decir, debemos arrepentirnos, quitar esa iniquidad y dureza de corazón. Y parte de esta dureza, mis amigos, es esa frase preconcebida de que el libro de Apocalipsis no es para todo el mundo y solamente unos privilegiados tienen la bendición y la dicha de entenderlo. Y no es así. Todos tenemos acceso a esta revelación y durante esta presentación ustedes se van a sentir en la capacidad de poder también tener acceso a remover este velo. Y dice, y ceguedad de mente. Es decir, también todas esas cosas que están en nuestra mente que nos dicen, no puedo entender de esto porque es mucha simbología, es muchos números, son dragones, es la esposa, son los números, son candelabros, son ángeles, son trompetas. Yo no puedo entender de esto. Todas estas ideas preconcebidas debemos quitarlas de nuestra mente antes de poder sumergirnos en la revelación que recibió Juan en las islas de Patmos y que conocemos como el Apocalipsis. Luego nos dice que después que hagamos estas cosas, entonces serán manifestadas a los ojos de todo el pueblo mis revelaciones que he hecho que sean escritas por mi siervo Juan. Acordaos cuando veáis estas cosas, sabréis que el tiempo está cerca en que efectivamente serán manifestadas. Es interesante, hermanos, cómo en el libro de Mormón, específicamente en el libro de Éter, el Señor previamente ya nos da la clave para nosotros poder entender esta revelación. Y muchos hermanos he podido escuchar de por qué me sirve o de qué me sirve aprender el Apocalipsis. Eso no es para todo el mundo. Eso es muy difícil o simplemente de qué me sirve esto para mi salvación. Si esto está en el libro de Éter y el Señor nos dice que acuérdense, dice, acordaos cuando veáis estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están escritas en esta revelación. Cuando veamos que se comiencen a cumplir, entonces dice el Señor, sabréis que el tiempo está cerca en que efectivamente serán manifestadas. Entonces, esto es una promesa maravillosa. No serán manifestadas el entendimiento y la interpretación de estas cosas, pero debemos hacer previamente un esfuerzo como ya lo habíamos comentado. El Elder Bruce R. McConkie nos dice, se espera que entendamos el libro de Apocalipsis. Pregunta lo que yo acabo de mencionar. Por supuesto. Respuesta corta. ¿Por qué otra razón lo reveló el Señor? Pregunta nuevamente el Elder McConkie. La idea común de que trata de bestias, plagas y simbolismos misteriosos que no se pueden entender simplemente no es cierta. Si nos aplicamos con pleno propósito de corazón, podemos captar la visión de lo que el antiguo revelador registró. Es decir, hermanos, hermanas, usted que me está viendo en este momento, si usted se está preguntando si es necesario
leer, aprender y conocer, llegar a entender la revelación del Apocalipsis, la respuesta no solamente la doy yo, sino que la da el Elder McConkie. Sí, porque otra manera el Señor la reveló. Si no fuera necesaria, simplemente no hubiese sido revelada. Así de sencillo, ¿no? Y dice que si nos aplicamos, es decir, si nos aplicamos disciplinadamente, ¿con qué? Con un propósito de corazón, pleno propósito de corazón, podemos captar la visión de lo que el antiguo revelador registró. Habiendo dicho esto, en Doctrinas y Convenio 88, para reforzar esto de que debemos aprender y conocer la revelación del Apocalipsis, encontramos lo siguiente en 4 versículos. Dice, y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio en doctrina, en la ley del evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender, de cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer. Dentro de estas cosas también está obviamente el libro de Apocalipsis. Cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones y los juicios que se ciernen sobre el país y también el conocimiento de los países y de los reinos. Es decir, hermano, es importante estar al tanto de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchos dicen, no me gusta saber o estar al tanto de las noticias y de las guerras y lo que ocurre a nuestro alrededor porque me da miedo, porque simplemente me lleno de temor, de pesimismo, etcétera. En Doctrinas y Convenios se nos dice que debemos estar al tanto y conocer todas estas cosas. En el versículo 80 leemos, a fin, es decir, ¿por qué debemos aprender estas cosas? La respuesta del versículo 80, a fin de que estéis preparados en todas las cosas. Cuando de nuevo os envía, magnificar el llamamiento al cual os he nombrado y la misión con la que os he comisionado. Es decir, hay un mandato del Señor, como en la parte derecha de la lámina se encuentra. Dice, conviene comprender. Es decir, hijo mío, hija mía, te conviene comprender esta revelación y estas cosas que te he dado y todas las cosas que ocurren a tu alrededor, en tu país de origen. Conviene comprender estas cosas. ¿Y por qué? Versículo 80 y está reforzado en la parte derecha de la lámina, para que estemos preparados en todas las cosas. Es interesante, hermanos, cómo las escrituras de manera clara nos van abriendo el panorama para poder incursionar un poco más en por qué es importante leer la revelación del Apocalipsis. En primer Nefi nos dicen, Nefi recibe una revelación del Señor y escribió, y escribirá también sobre el fin del mundo. Nefi ve a Juan y el Señor le muestra muchas de las cosas que vio Juan. Y escribirá también sobre el fin del mundo. Por tanto, las cosas que él escriba son justas y verdaderas. Luego se le da una instrucción a Nefi que no escriba estas cosas, que la persona o el hombre que iba a escribir estas revelaciones era Juan. Pero ya Nefi, en el continente americano, había visto la revelación del Apocalipsis. Y esto es interesante porque entonces no hablamos solamente de un testigo, hablamos de que hubo otro testigo adicional que vio estas cosas. El profeta José Smith, en Enseñanzas del profeta José Smith, nos dice una cita que muchos la conocen y para algunos puede soltar una carcajada, una risa. Dice, el libro de Apocalipsis es uno de los libros más claros que Dios jamás ha hecho escribir. Hermanos, y con respecto a esto, yo soy una persona que me gusta desde muy pequeño estudiar los temas de las señales previo a la segunda venida. Y si ustedes hacen un ejercicio individual de estudiar Isaías, Ezequiel, Jeremías, Daniel, se darán cuenta que estas revelaciones en comparación con Apocalipsis son mucho más complejas de comprender. Y ahí es donde yo le doy la razón al profeta José Smith cuando dijo que el libro de Apocalipsis era uno de los libros más claros que Dios jamás ha hecho escribir.
Entonces, en cuanto a las señales de la segunda venida, creo que el libro de Apocalipsis efectivamente es el más claro de todo. En relación con la traducción de las Escrituras, recibí la siguiente explicación. Eso está en Doctrinas y Convenios 77. Del Apocalipsis o la revelación de San Juan. Es decir, la sección 77, según lo que dice el profeta José Smith, dice que mientras él estaba traduciendo, él recibió una explicación. Es decir, hermanos, que para poder entender estos 6 versículos, que ya pronto les voy a decir cuáles son, debemos apoyarnos en la sección 77 de Doctrinas y Convenios. Dice que esta revelación no es una interpretación completa del libro en cuanto a la sección 77. Sin embargo, miren lo que es una clave. El estudiante de la Biblia debería poder leer el Apocalipsis con una mejor comprensión del mismo con la ayuda de esta clave. Podríamos decir con la ayuda de esta llave. Es decir, para poder comprender el libro de Apocalipsis es indispensable que podamos estudiar también la sección 77 de Doctrinas y Convenios. Y aquí comenzamos a dar algunas claves y algunas pautas para los santos que ya previamente habíamos dicho. Es necesario que podamos estudiar el libro de Apocalipsis. Número 1. Juan no escribió Apocalipsis para los que no son miembros, ni siquiera para los investigadores. Escribió para los santos. El Elder Lund lo dice en esta cita de este manual. Es decir, hermanos, esto puede sonar escandaloso, puede sonar discriminatorio y pudiese sonar también que estamos excluyendo al resto de la humanidad, pero efectivamente se necesitan un elemento primordial para poder entender estas cosas y es el Espíritu Santo. Como dice la Escritura, por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. ¿Y quiénes son los que tienen acceso al poder del Espíritu Santo? La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así que yo sostengo esta cita o esta afirmación del Elder Lund, pero me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿El libro de Apocalipsis está escrito para todo el mundo o solamente para los santos? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo con el Elder Lund? Escríbanme en los comentarios y déjenmelo saber. Dice también en esta publicación de la BYU que se llama Revelación del Apocalipsis, una serie de comentarios históricos, en donde se habla de este reformador Juan Calvino, y se nos dice que el único libro importante del Nuevo Testamento sobre el cual Juan Calvino, este reformador, nunca escribió un comentario, fue el libro de Apocalipsis. Los historiadores creen que no estaba seguro de cómo interpretarlo. Y ahí entonces toma fuerza la cita previamente dicha por el Elder Lund, que es un libro o una revelación que fue dada para los santos. Entonces, de todos los aportes en cuanto a traducción, en cuanto a todos los esfuerzos que pudo haber hecho para que la Biblia fuera más accesible para todos, de este gran hombre Juan Calvino, el único sobre el cual no se atrevió a poder tocarlo y tratar de interpretarlo es el libro de Apocalipsis. En número 2 tenemos otra cita del Elder Lund. Los santos de los últimos días tienen una clara ventaja sobre el resto del mundo cristiano porque los profetas modernos han revelado mucho, que nos ayuda directamente a interpretar los misterios revelados en el Apocalipsis. Es decir, ya hablamos del Espíritu Santo, ya hablamos de otros elementos, y aquí nos dan otro elemento adicional. Dice que los profetas modernos han revelado mucho, y yo creo que con esto vamos a estar de acuerdo. Uno de los hombres que más ha hecho aportaciones, y lo podemos encontrar a lo largo de todos los manuales de los libros canónicos, es el Elder Bruce R. McConkie. Entonces, yo creo que es indispensable a la hora de poder estudiar el libro de Apocalipsis, también apoyarnos de todas las citas, de todo lo que el Señor ha revelado a través de sus profetas y apóstoles. Número 3, el propósito principal del libro del Apocalipsis no es la historia, sino la profecía. Y aquí, hermanos, comenzamos a entrar en el tema importante. El libro de Apocalipsis no debe ser estudiado de una manera de
que el pasado y el presente y el futuro tiene que estar alineado y tiene que pasar primero A, B para que ocurra C, y así no está escrita la revelación y así el Señor no la dio. Entonces, cuando hablamos de la revelación del Apocalipsis, debemos entender que es una profecía y gran parte de esta profecía habla de nuestros días, no tanto del pasado, no de lo que ocurrió en el pasado. Lo menciona, si se dan cuenta, ligeramente en los primeros capítulos. Sin embargo, el grueso de esta profecía o de esta revelación es la profecía del futuro. En Apocalipsis 4.1, por ejemplo, dice, te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Es decir, a Juan se le dijo, lo que vas a ver ahora va a ser todo lo que va a ocurrir después de tu era, después de tu época, después de tu muerte. Y todas las cosas que están en el libro de Apocalipsis, o la gran mayoría, como lo acabo de decir, está hecha para nuestros días y se menciona todo lo que va a ocurrir en nuestros días. Número 4, la estructura básica de la visión es cronológica. La porción más grande del libro describe con mucho los acontecimientos que preceden inmediatamente a la segunda venida del Salvador. Entonces nos dice que la visión es cronológica. Y vamos a ver a qué se refiere con esto. Si se dan cuenta, en los capítulos 6 y capítulo 8 hay una cronología, es decir, primero se menciona, si se dan cuenta, en la parte izquierda menciona los versículos 1, 3, 5, 7, 9 y 12. Y no hay una confusión en cuanto a los sellos que se habla aquí. Dice, primero viene uno de los sellos, después segundo sello, después tercer sello, cuarto sello, quinto sello y así sucesivamente. Luego del capítulo 6, en el capítulo 8, se menciona el séptimo sello. Es decir, hay una cronología, ¿verdad? En esta parte de la revelación que podemos comprender. Igualmente, cuando hablamos de los ángeles, en los capítulos 8 se menciona en orden cronológico, ¿verdad? Versículos 7 al 12, se menciona el primer ángel, segundo ángel, tercer ángel, cuarto ángel. En el capítulo 9 de Apocalipsis se menciona al quinto y al sexto ángel, y en el capítulo 10 se menciona otro ángel que queda claro que es el último ángel, el séptimo ángel. Entonces, hermanos, lo que dije al principio, de todas las revelaciones o de todas las señales de los últimos días que podemos leer en el libro de Mormón, en Daniel, en Joel, en Doctrinas y Convenios, en Isaías, Jeremías, etcétera, el libro de Apocalipsis tiene de manera cronológica, al menos como lo hemos visto, una ayuda y es mucho más claro y más fácil entenderlo, como lo había dicho el presidente José Smith. Número 5. Sin embargo, aquí hay un paréntesis. No todo encaja tan perfectamente en esta línea cronológica. Dice el Elder Lund, al estudiar el libro, se hace evidente que hay lugares en el flujo cronológico donde el Señor hace una pausa para enseñarnos información importante antes de seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son estas algunas pausas que el Señor nos muestra? Bueno, primeramente la estructura del libro de Apocalipsis está de la siguiente manera. De los capítulos, tiene 22 capítulos el libro de Apocalipsis. Los primeros 3 son cartas a las 7 iglesias. Los capítulos 4 y 5 nos habla de visiones sobre la majestuosidad y el poder justo de Dios y de Cristo. Los capítulos en amarillo, 6, 7, 9 y 10, Juan habla de haber visto un libro sellado con 7 sellos. El capítulo 10 habla de la misión futura, el 12, la guerra en los cielos, que se menciona, el 13, la guerra continúa en la tierra, el 14 y el 15, los santos justos en medio del mal, es decir, nosotros en los días venideros, igualmente el 16, y del 17 al 19, la guerra continúa en la tierra, para finalizar los últimos 3 capítulos del 20 al 22, el milenio, la Nueva Jerusalén, y los acontecimientos finales de la historia de la tierra. Es decir, de esta manera está estructurado el libro de Apocalipsis. Ahora, en cumplimiento, hablando de esta pausa, ¿verdad? Que hace el Señor a veces en la revelación cuando se la estaba dando a su apóstol Juan, en cumplimiento de esa promesa, José Smith declaró
que Moroni, un antiguo profeta de este continente y ahora un ser resucitado, le enseñó el Evangelio, dándole instrucciones referentes a la restauración de todas las cosas antes de la venida de Cristo. Es decir, en el capítulo 14, mientras estaba hablando del séptimo sello, el Señor hace una pausa y le muestra a Juan un ángel. Y este ángel dice, esta cita de Joseph Fielding Smith, que en cumplimiento de esta profecía declaró que José Smith, que este ángel era Moroni. Entonces, de la misma manera, una inserción o una pausa para que Juan pudiese continuar entendiendo esta revelación es la mención que se hace durante la visión del sexto sello de estos 144,000. Ahora, aquí viene lo de verdad importante de este primer episodio que inicia el día de hoy. Y quiero que presten atención y si hasta este momento te ha servido de ayuda, te pido que lo puedas compartir, que le puedas dar me gusta y que puedas activar las notificaciones para que puedas recibir la alerta cuando lleguen nuevas publicaciones de los videos. El día de mañana vamos a continuar analizando el segundo episodio de esta serie. Pero para eso debemos entender en dónde estamos, en qué parte de ese preludio de la segunda venida estamos. ¿Y cuáles son los 6 versículos que previamente te mencioné? Esos 6 versículos se encuentran en Apocalipsis 8, los versículos del 1 al 6. Hablamos de un orden cronológico de acontecimientos. Y este preludio de la segunda venida tiene un orden cronológico de los acontecimientos. Yo lo segmenté, así como en 6 versículos, en 6 etapas. Dice, en la parte derecha de sus pantallas, cuando él abrió el séptimo sello, ¿qué ocurre después? Dice que hubo silencio casi por media hora. Luego dice que otro ángel se puso delante del altar. 4. ¿Qué hizo este ángel? Tomó el incensario y lo arrojó a la tierra. ¿Qué ocurrió después de esto? 5. Hubo truenos, relámpagos y terremotos. 6. ¿Qué ocurre después de eso? Los ángeles se dispusieron a tocarlas. ¿A tocar qué? A tocar las trompetas. Y ahí inicia el primero, el segundo y todos los ángeles que vienen posterior a este preludio. Mis amigos, esta serie va a tocar cada punto, cada palabra, cada elemento de estos 6 versículos. Este es el preludio de la segunda venida. Como lo dice en la descripción del video, esto es parte de mi estudio personal y no tiene que ser tomado como doctrina oficial de la iglesia, ni mucho menos como algo que debe hacer así. Es parte de mi análisis, de mi estudio, que lo comparto contigo. Pero si estamos en sintonía, yo creo que podemos sacarle mucho provecho a este análisis y a esta serie, y estoy dispuesto a leer tus comentarios y a recibir mucha retroalimentación de tu parte. Entonces, vamos a estudiar durante estos 3 episodios cuándo se abrió el séptimo sello, a qué se refiere con ese silencio, esa casi media hora, quién es el ángel con el incensario, a qué se refiere cuando habla de truenos, relámpagos, terremotos, qué ocurre durante este preludio. Mis queridos amigos, este preludio está por terminar. Y ese es el mensaje que yo quiero que el día de hoy pueda tener, al menos de mi parte. Yo he sentido fuertemente la impresión de que lo que están viendo en pantalla está a punto de terminar. Gracias por haber estado, por haber visto este video. Si te gustó, compártelo y puede ayudar quizás a otras personas que estén en búsqueda de este material para su estudio personal. Gracias y nos vemos el día de mañana para analizar el segundo episodio de esta serie, el preludio de la segunda venida del Salvador Jesucristo.